8:26, segundo bloque de Siempre al 10. Y ahora sí, para poner blanco sobre negro, tenemos la posibilidad de charlar con Alejandro Manzanares, asesor legal de Belgrano de Córdoba, que ya está conectado con nosotros. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Cómo muy andan bien. ustedes? Bueno, Bien. antes de empezar a hacerte preguntas, me gustaría directamente que arranques vos con la exposición y que nos cuentes hoy cuál es el conflicto o cuál es la situación entre Pablo Vegetti y Belgrano. Bueno, comento brevemente, voy a tratar de no usar términos técnicos, así la audiencia lo entiende adecuadamente. Pablo Vegetti, en su reclamo que está materializado hace casi ya un año en los tribunales de la ciudad de Córdoba, reclama la diferencia de cotización del dólar blue con el dólar oficial. Ok. ¿Eh? O sea, Belgrano en el reclamo, nosotros sostenemos que no le debemos absolutamente nada por el contrato de futbolista profesional y de la prima que percibió Vegetti hasta que se desvinculó del club para ir al Vasco da Gama, ¿verdad? Bien. No sé si soy claro hasta ahí. Sí, perfectamente. Claro. Él también hace mención a unos premios de Copa Sudamericana que él dice no haber reclamado. Esa No situación, los sí, reclamó. ¿no los Él reclamó? no reclamó ningún premio de Copa Sudamericana. En el expediente judicial lo que está materializado, lo que él reclama es que él pretendía que esa prima, que era de $200.000, que era, recalco esto, era hasta, si él jugaba hasta diciembre del año en que se desvinculó, y él lo hizo hasta junio, independientemente de eso, el club le pagó el 100% de la prima, pero obviamente al dólar oficial. Como Doctor, corresponde, doctor. En ese Como momento se corresponde, como lo liquidaba a dice dólar la ley, oficial, como marca la ley. porque a ¿Eh? ustedes el ingreso por la cesión, por la firma de los derechos federativos, le ingresó la liquidación a dólar oficial por parte del club brasileño. Por supuesto. pero No le perdón. ingresaron dólar billete, porque no había dólar No, 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 por billete. supuesto no. no, no. O Y sea, más en había dólar esta billetes, época. pero se los quedaba el Banco Central. Pero ese premio que él dice no haber reclamado, ¿es un premio que le correspondía? Mire, yo he tenido dos audiencias de conciliación con Vegetti padre, porque él no viajó de Vasco da Gama a la audiencia, que la jueza le recalcó ese tema, y con el abogado, y jamás me mencionaron ningún premio de Sudamericana. Y en el reclamo no hay ningún reclamo, en el juicio no hay ningún reclamo de esa índole. Lo que él reclama es la diferencia de cotización, y nosotros le dijimos no, porque la ley establece otra cosa y el contrato dice otra cosa. Es decir, doctor, que no hay otro tipo de contrato privado donde se establece un precio referencial entre No, las dos bandas, digamos, no, entre la banda del no oficial hay ni, y el y blue. aparte el club no puede celebrar un contrato de esa naturaleza. Claro. Claro, porque ¿Eh? el contrato tiene que quedar registrado. Claro, totalmente. Y está consignado en el contrato y está en la contestación del reclamo judicial de Vegetti y lo manifestamos expresamente. Y hace una Sí. interpretación remanida del tema, desde mi punto de vista, y esto lo digo para la audiencia. Belgrano no le debe absolutamente nada a Vegetti. Por el contrario, le pagó de más. Le pagó de más porque le Claro. pagó el 100% de la prima. Que Y él jugó la mitad del año. era de un valor si se iba en diciembre, él se fue en junio, con lo cual Sí. terminó percibiendo lo que habían pactado ante una posible transferencia en diciembre. ¿Y sabe por qué? Porque en el contrato estaba estipulado que era la prima por participar, pero no decía nada si él se iba antes. Entonces el club cumplió lo que decía el contrato y Doctor, le pagó el 100%. infiero que además de ser representante legal, usted es hincha de Belgrano, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? porque ¿Y cómo toma, digamos, el yo de usted como hincha esta determinación de un jugador que ha estado muy identificado con Belgrano, ¿no? y lo que pasa, mire, en esto uno como profesional y como técnico no puede, no
tiene que perder la objetividad. Yo lo tomo, como le decía recién a Juan Pablo Estela de LB2, que yo hace 23 años que soy el abogado del club y jamás tuve un reclamo de esta naturaleza. Sí he tenido muchos reclamos en donde jugadores reclaman que no le pagan el salario, que no le pagan esto. En Belgrano, por suerte, ya hace muchos años que está en una situación financiera muy regular y que no tenemos ese tipo de reclamos. Una Pero pregunta... cuando lo hemos tenido de esa naturaleza. Pero acá hay una diferencia de cotización y aparejado con una interpretación de multa y demás, que por eso engrosa la demanda en semejante cuantía, ¿no? Casi inviable llegar a un acuerdo conciliatorio. Una pregunta un poco compleja, pero ¿usted cree que Vegetti puede haber entendido mal las condiciones de su contrato o hay claramente una intención de sacarle provecho a esta cuestión del dólar oficial, el dólar no oficial, etcétera, etcétera? ¿Puede haber un malentendido? Y es difícil. Salvo que haya venido de otro planeta, porque en ese momento todos sabíamos que era así, que cualquier operatoria relacionada con el fútbol se liquidaba al valor de la cotización oficial. Todos sabíamos. Exactamente, es así. ¿Cuál es la situación hoy en día del conflicto? El conflicto, como hace ya casi un año que está iniciado, está en toda la etapa probatoria. Nosotros hemos acompañado todos los contratos, todos los pagos, todas las transferencias, en donde le acreditamos al juez que no tenemos una deuda en eso. Y él reclama una especie de multa que ya han sido derogadas por la ley de base y que no corresponden desde nuestro punto de vista. Y ahora me preguntaban cuánto tiempo más puede durar este juicio. Y yo calculo que no más de 2 años y no menos de 1 año y medio. Aproximadamente, ¿no? Los tiempos de la justicia son un poco impredecibles en eso. Pero nosotros tenemos la prueba incorporada, la argumentación jurídica y técnica de por qué no tiene que proceder este reclamo. Y bueno, el juez va a ser en definitiva el que va a decidir. Claro. Decía que el jugador, según los trascendidos, había manifestado que él había intentado acordar algún tipo de acercamiento con ustedes sin tener que quizá llegar a la justicia de esta manera y que le habían cerrado las puertas o no le habían respondido más. No sé qué tienen que decir desde su lado. Bueno, en lo que a mí compete, yo intervine en la etapa judicial. En la anterior intervino la comisión del club, pero en ningún momento tuve noticiamiento de que había una posibilidad de acercamiento, de que el jugador la había planteado. Yo lo que recibí fue la demanda y directamente para ir a la audiencia de conciliación. Doctor, y aprovechando que hace mucho tiempo que está representando al gran club de Alberdi, vale la pena aclarar, me parece que hay un malentendido respecto de que en algún momento el actual presidente Luis Fabián Artime le inició una demanda por falta de pago al club y que no fue así, sino fue una demanda, una cuestión de honorabilidad contra el expresidente Armando Valentín Pérez. Sí, no fue una demanda, fue una intimación, una notificación. O sea, Artime nunca le hizo juicio a Belgrano, para que quede claro. Yo desde el año 2002 a esta parte nunca he tenido un reclamo de Luis Fabián Artime, en el cual yo haya intervenido. Perfecto. Eso lo dejo aclarado. Y yo puedo recordar desde el 90 que llega Artime 90, 91, no, 92. Claro, no fue contra Belgrano, fue contra Armando Pérez. Ahí está. Es distinto. Entonces, no por fue eso, contra Belgrano. en los 10 años anteriores que dice el doctor, nosotros podemos certificar que no Sí, hubo sí, ninguna demanda nunca. de Artime en su etapa de futbolista contra Belgrano. Capaz que haya entrado en convocatoria de acreedores por deuda, eso lógicamente. sí. Eso ni hablar, en un proceso de quiebra. En el proceso de quiebra, claro, estaban todos los integrantes del plantel. Gareca con Talleres, digo, para tipos muy identificados, entraban en la convocatoria de acreedores, ¿no? Sí, entraban como acreedores privilegiados en ese proceso de quebranto. En el proceso de quiebra, aclaro lo siguiente, todos los técnicos, los jugadores, reclamaron haberes que le debía la quiebra. Empleados. Todos legítimos. Proveedores. En su lugar y se le pagaron, no
Era deuda legítima que reclamaban. Qué distinto. Doctor, muchísimas gracias por haber charlado un ratito con nosotros. Al contrario. Ahí estaba. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Estaba Alejandro Manzanares, apoderado legal de Belgrano. Bueno, por lo menos la versión del club